Objetivo Social, que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Feliz tarde a todos los televidentes que nos sintonizan hoy a esta hora, 2 de la tarde, su Canal TRO, programa Actúe en Derecho, programa con responsabilidad social que está directamente ligado a las necesidades sociales y jurídicas que tengan todos ustedes, los televidentes del Gran Santander. Hoy, como es habitual, día viernes, consultorio jurídico. Consultorio jurídico que está a la espera de que todos ustedes nos envíen sus mensajes a través de Facebook Canal TRO, a través de nuestras líneas, el 310-648-8548 y el 648-4820 para poder resolver todas esas inquietudes que ustedes han podido estar recolectando, digámoslo así, a través de la semana. Gracias a los especialistas y los programas que hemos hecho en el transcurso de estos 5 días. Y para entrar en materia en este tema, vamos a saludar a nuestra compañera habitual de set. Hoy, compañera habitual de set, como lo es todos los viernes, la doctora Marlene Murcia. Doctora Marlene Murcia, muy buenas tardes y bienvenida a Actúe en Derecho. Muy buenas tardes, doctor Reinaldo. Muy buenas tardes para todos nuestros televidentes. Cordial saludo. Sí, es un gusto estar nuevamente aquí en el set. Esta es mi casa y nuevamente estar aquí pues es muy grato. Hoy tenemos consultorio jurídico, entonces esperamos que ustedes estén atentos, que nos contacten, que nos escriban, que nos llamen, que nos envíen mensajes de audio, que nos envíen un videíto, en fin, estamos aquí para resolver todas esas inquietudes que ustedes tengan, esas preguntas, esos problemitas que de pronto no los han dejado dormir y que no han encontrado a quién hacérsela. Entonces estamos aquí para ayudarlos, para colaborarles y para que ustedes tengan a quién recurrir. Estos son los primeros auxilios jurídicos. Aquí, ¿qué les decimos? Si su problema o la pregunta que usted tiene amerita que usted contrate a un profesional del derecho. Hay casos que no basta una indicación o una asesoría. Usted debe contratar a un profesional del derecho. Pero hay otros casos en los que no necesita tener un abogado. Entonces, aquí también le decimos cuándo necesita un abogado y cuándo no necesita tener abogado. Entonces sean todos y todas muy bienvenidos a Consultorio Jurídico esta tarde. Normalmente nuestra recomendación acá en Consultorio Jurídico, programa Actúe en Derecho, es que hay que contratar los servicios de un profesional, resulta más barato y usted soluciona su problema de fondo. Queremos enviarle un saludo muy especial, doctora Marlene, también a todos nuestros televidentes que nos empiezan a sintonizar a través de Facebook, Canal TRO, a doña Yadira Gamoja, a doña María Bernarda Rodríguez, que nos saluda también desde el municipio de San Gil. Y voy a pedirle favor a producción que precisamente iniciemos nuestro programa por este mensaje que nos está enviando doña María Bernarda Rodríguez desde el municipio de San Gil, por Facebook Canal TRO. Bueno, mientras podemos concretar este mensaje, pues bueno, doctora Marlene, una semana bastante agitada, temas recurrentes que nos han pedido nuestros televidentes a los transcurso del año, pues temas relacionados con pandemia, extralimitaciones de algunas entidades financieras, pero también la salvaguarda de derechos importantísimos para los menores de edad y un tema muy importante, yo creo que es el que más nos marcó esta semana y fue el de la fijación de cuota alimentaria. Un tema álgido, doctor Reinaldo, un tema álgido y un tema que realmente pareciera de nunca acabar. Las cuotas alimentarias, cuando las parejas se divorcian, parece que en lo último que piensan es en sus hijos y es en lo primero que deben pensar. Cuando nos casamos, cuando tenemos hijos, los hijos se convierten en la prioridad y en la razón de vida. Y no hay justificación para que un padre o una madre pretendan no dar alimentos a sus hijos. Es que esto no tiene ningún tipo de justificación. Las obligaciones, como lo decía nuestra abogada especialista invitada ese día,
son 50 y 50. En lenguaje coloquial, un hijo, la manutención de un hijo es miti y miti. Miti la mamá, miti el papá. Entre los dos tienen que hacerle frente, sobrellevar esta obligación. Sin embargo, muchas veces los padres se desentienden y dejan esta obligación en cabeza de las madres. Una obligación socialmente recurrente cuyas consecuencias jurídicas las pagan los menores de edad, específicamente en esta situación. Y doctora Marlene, quiero que empecemos con esta pregunta que nos hace nuestra televidente del municipio de San Gil. Es algo extensa y para poderle dar desarrollo vamos a hacerlo al comienzo del programa. Aquí es interrogante que nos genera nuestra televidente desde el municipio de San Gil. Y dice: buenas tardes, quisiera hacer una consulta. Mi mamá tuvo 8 hijos con mi padre en unión libre. Luego de unos años se separaron. Durante ese tiempo de separada mi madre compró un lote. Ella empezó a construir poco a poco, como sucede en estos municipios. Luego de un tiempo mi madre se casó con otro hombre y esa unión empezaron a invertirle tiempo y trabajo a la casa de mi madre. De esa unión nacieron 2 hijas. Todos los 10 hermanos estamos vivos y somos mayores de edad. La hija menor ya tiene más de 30 años. Mi madre sigue viva, pero su esposo falleció hace un par de años. No sé si hay otra parte de este mensaje, le pedimos el favor a nuestro equipo de producción. La pregunta es la siguiente: en cuanto a la reparación de la casa, repartición de la casa, cuando mi madre ya no esté, ¿cómo se debe hacer? ¿Nos corresponde a todos los 10 hijos por igual? ¿O les corresponde más a las hijas menores por ser del matrimonio? Y si ella deja testamento diciendo que para todos por igual, ¿eso se podría hacer? Muchísimas gracias. Esta es la pregunta que nos hace una televidente desde el municipio de San Gil. Y pues, doctora Marlene, lo que también hablábamos con nuestra especialista, la doctora de la Universidad Manuela Beltrán, aliada de este programa, respecto a este tipo de obligaciones y que muchas veces se abre otra sociedad conyugal sin haber subsanado lo que tiene que ver con la relación anterior. Doctora Marlene. Bueno, dice nuestra televidente que existió una primera relación. De esta primera relación, que era una unión libre, quedaron unos hijos. Posteriormente viene otra relación, esta sí se formaliza y se contrae matrimonio y también aquí existen unos hijos. También nos dice que el bien existía antes de la primera relación. Entonces aquí vamos a diferenciar 2 temas. La primera relación ya perdió, o ese compañero permanente de la primera relación ya perdió la oportunidad de reclamar cualquier derecho que hubiera querido reclamar sobre ese bien. Recordemos que la ley establece para reclamar, después de que se separan los compañeros permanentes, establece 1 año para reclamar. Entonces ya aquí no habría lugar a reclamar. Sin embargo, los hijos sí tienen derecho. En el caso del matrimonio, la señora ya traía ese bien. Esto es lo que se llama o se conoce como un bien propio. Es decir, no entraría a la sociedad conyugal, no le correspondería nada al esposo, pero si ese bien, digamos, se mejoró, se acrecentó, se construyó durante la vigencia del matrimonio, él tendría derecho a participar en esa parte, en lo que se haya acrecentado el bien, en lo que se haya construido. Respecto de los hijos todos heredan por igual. Entonces, teniendo en cuenta que en este caso está viva la señora, cuando ella fallezca, la repartición se hace a los 10 hijos por igual. La opción del testamento sí es una opción y ella sí podría decir que se reparta a los hijos de manera igual. De todas formas, esto es lo que establece la ley y a los hijos, sean del matrimonio o fuera del matrimonio, ya no existe aquello que existía antes de hijos legítimos, hijos ilegítimos, no.
Ahora hay hijos matrimoniales e hijos extramatrimoniales. Entonces los hijos heredarían por igual. Todos los 10 tendrían el mismo derecho y se repartiría en partes iguales. La legitimidad se da prácticamente en la procreación y probar que es el padre de esa criatura. Sí, es que antes existía el tema de que si eran fuera del matrimonio eran ilegítimos. Acorde a nuestro Código Civil, Exacto. a nuestro desafortunado artículo del Código Civil, que era bastante excluyente en su momento. Eso ya fue reformado y ahora todos los hijos son legítimos, maritales o extramaritales, pero legítimos todos. Maritales o extramaritales, todos tienen los mismos derechos. Doctora Marlene, nuestra prelación, los televidentes. Kevin, muy buenas tardes y bienvenido a Actúe en Derecho. Buenas tardes. Don Kevin, voy a pedirle un favor. Le voy a pedir el favor que nos escuche únicamente por su teléfono y le baje todo el volumen a su televisor para poder tener una adecuada comunicación. ¿Correcto? Bien, el caso es... Sí, señor, lo escucho, señor Kevin. Bien, el caso es el siguiente. Nosotros estamos viviendo en una sociedad conyugal aquí, pues con nuestro padre y con nuestra madre, pues ellos se separaron hace 5 años. ¿Sí? Sí, señor. Perdón, entonces, nuestro padre nos está manteniendo desde entonces. Don Kevin, usted no está... el padre mandó a nuestra madre, acudieron al comisario de familia. El comisario de familia dijo que la madre tenía que dar un apoyo al padre, pero pues no se ha dado nada. Alimentos. Don Kevin, ¿ustedes, sus padres estaban casados? No, es unión libre, estaban viviendo en unión libre. Es unión libre. ¿Y hay hijos menores de edad? ¿Perdón? ¿Hay hijos menores de edad? Que si hay mayores de edad. Menores. No, don Kevin, es que como usted nos está hablando de que fueron a la comisaría de familia, pues... Sí, habemos 2 mayores de edad ya y 2 menores de edad. 2 menores de edad, ok, perfecto. Bueno. Como les decía anteriormente y como nos explicaba muy bien nuestra especialista invitada de la semana pasada, la obligación subsiste en cabeza de los 2 padres. Las obligaciones son mitad y mitad, entonces la señora está obligada a aportar en el caso de los hijos menores. En el caso de los hijos mayores, únicamente si estos están estudiando. Si están estudiando una carrera universitaria, no importa que ya sean mayores de edad, subsiste la obligación por parte de los padres de suministrar alimentos. Entonces, ustedes ya acudieron a una comisaría de familia, esa es la vía adecuada. Si la señora no está cumpliendo con la obligación, ustedes pueden, los mayores ya en nombre propio, si están estudiando, interponer una demanda ejecutiva de alimentos. Y su señor padre puede interponer una demanda ejecutiva de alimentos en nombre de los hijos menores. Importante saber si la señora tiene bienes, si tiene capacidad, porque en estos casos también es importante mirar la capacidad del alimentante, en este caso de la señora, saber si tiene trabajo, si tiene bienes. Para esto los pueden ayudar en el bienestar familiar, en el consultorio de alguna universidad, le pueden ayudar con este tema de alimentos. Tema de alimentos que se volvió recurrente también en este mes de noviembre. Normalmente vienen matrículas, viene uniformes y viene la Navidad. Bien. Para muchos hogares en el cual se necesita salvaguardar estos derechos. Don Kevin, muchísimas gracias y está todavía en la línea. 310-245-8548 y 648-4820 son nuestras líneas. Un abrazo fraterno a la familia Grisales que sintoniza, que reporta sintonía en este momento. Doctora Marlene, los televidentes muy atentos a enviar mensajes de video. Se animan y envían su pregunta a través de este video. Buenas tardes. Una pregunta. ¿Las deudas son heredables o cuando muere la persona muere la deuda? ¿Tuvimos retorno a esa pregunta? Sí, la televidente preguntaba si las deudas eran heredables o si cuando moría una persona moría la deuda.
infortunadamente tenemos que decirle a la televidente que las deudas, pues digamos que sí. Hay unas que se vuelven exigibles, hay otras que no. Depende en las circunstancias que se hayan obligado, digámoslo, sí, nosotros los padres. Lo que pasa es que cuando yo recibo la herencia, ¿cierto? Yo recibo tanto los bienes como las deudas. Los activos y los pasivos. Pero yo tengo una opción, por eso se recibe la herencia con beneficio de inventario. Entonces, si ya existe un proceso ejecutivo, es posible que se tenga que realizar la sucesión procesal. Si mi padre fallece siendo demandado dentro de un proceso ejecutivo, también puede existir la sucesión procesal. ¿Esto qué es? Que los herederos asuman esas deudas y cuando vayan a hacer ya la partición de la masa herencial, también van a tener que repartir, por llamarlo así, el valor de estas deudas. No muere la deuda con el causante cuando fallece, no muere la deuda sigue viva y se traslada a los herederos. Bueno, queremos saludar a todos los televidentes que nos escriben a través de Facebook, Canal TRO, nuestro portal, donde también nos pueden sintonizar y recibimos todos los mensajes que ustedes nos están enviando en este momento. Aquí otro mensaje de nuestros televidentes que escriben a través de Facebook, Canal TRO. Dice Vargas Cubides Elber, pregunta, ¿qué hacer con los migrantes que están en embarazo, adultos mayores y niños menores de 5 años sin seguridad social en salud? ¿A quién le compete esta problemática teniendo en cuenta los derechos humanos fundamentales? Preguntan que nos hacen a través de Facebook, Canal TRO. Bueno, complicada la situación. Demasiados migrantes los que están entrando y desafortunadamente, pues sigue siendo un Estado garantista y en aras de garantizar los derechos humanos que son universales, se deberá dar atención a esta situación. Sí, a veces pues hay muchas personas que dicen, pero hombre, no tenemos para nuestros servicios, no tenemos para nuestra salud y ahora hay que darle a los migrantes. Sí, es el deber del Estado. Como Estado social de derecho, bien lo decía el doctor Reinaldo, tenemos la obligación de proteger a las personas migrantes que llegan a nuestro territorio. Entonces, estos son políticas que se adoptan desde el gobierno central y en los municipios y departamentos deben también hacer cumplir los gobernadores y los alcaldes. La idea es protección a la población que se ha visto abocada por diferentes circunstancias. Normalmente una persona, si está bien en su territorio, no va a salir a buscar nada en otro sitio, pero cuando se presentan situaciones que los obligan, pues es deber de los estados vecinos acogerlos, ayudarlos y protegerlos. ¿Qué hacer? Esperar que el Estado proporcione los medios y establezca las políticas que sirvan para proteger a esta población. Y pues doctora Marlen, son situaciones que debe tener en cuenta el legislador. Nosotros lo socializamos acá en Actúa en Derecho con el senador Andrés Cristo de Norte de Santander, con el cual se socializó el tema de la ley de fondo de emprendimiento, donde tenía precisamente estipuladas y tenías en cuenta estas situaciones con la población migrante. El problema del desarrollo y las políticas públicas es que se debe tener ya en cuenta esta población flotante para la prestación especialmente de servicios públicos. Vamos a ver un mensaje de texto que nos envían nuestros televidentes a través del 310-645-8548. Aquí está inquietud. Nos preguntan, doctora, quisiera saber qué debo hacer. Lo que pasa es que mi hijo tiene una niña de 9 meses. El problema es que la mamá de la niña nos la entregó diciendo que ella no la podía tener. Ha sucedido en muchos casos. Ya hace un mes que la tenemos. Yo quisiera saber si algún día ella se la quiera llevar. Lógicamente no se la vamos a dar. Entonces, en ese caso, ¿qué debemos hacer? Muy complicado, especialmente por el vínculo sentimental que va a tener esa menor de edad con sus abuelos y la familia del padre. Doctora Marlen. Bueno,
uno entiende estas situaciones y son situaciones realmente complicadas. En muchas oportunidades, algunas madres se ven en la necesidad o, en fin, por diversas circunstancias dejan a sus hijos al cuidado de sus abuelos. Después de que sus hijos están grandes, están criaditos, como dicen, viene la madre y pretende llevárselo. Sin embargo, pues este es un derecho que le asiste a la mamá si no se le ha despojado de la patria potestad. Despojar a una madre de la patria potestad o a un padre de la patria potestad no es algo fácil. Las causales para quitarle a una persona, a una mujer o a un hombre, la patria potestad de sus hijos están establecidas en el Código Civil y no por cualquier causal se puede quitar la patria potestad. En este caso, pues ustedes tienen a la niña, no sé si tienen la custodia legalmente. El primer paso sería acudir ante una comisaría de familia para que les dieran la custodia legal y a futuro mirar si la conducta de la madre amerita que se le despoje de la patria potestad. Pero como decía el doctor Reinaldo, el vínculo entre la madre y sus hijos es muy difícil de romper. Y tanto así que el legislador establece unas causales que son taxativas, esto es, están señaladas en la ley, no se puede inventar nada que esté fuera de la ley para quitarle la patria potestad a una madre. Entonces inicien primero el proceso de custodia, acudan a una comisaría de familia, citen a la madre para que les dé la custodia de manera legal. Y con ese primer paso revisar si es posible, si se encuentra ajustada la ley para quitarle la patria potestad, situación que es difícil e infortunadamente si ella viene a reclamar a su hijo, ustedes no podrán negarle este derecho. En la última parte de la pregunta, ellos preguntaban que si ella volvía por su hijo, pues si podía llevárselo. Yo creo que con esa parte de la pregunta aclara de que no tienen la patria potestad la custodia y que están buscando cómo tener la patria potestad. Y pues para ampliar un poco la respuesta de la doctora Marlene, vamos a colocar un ejemplo de lo fuerte que es esta figura en beneficio de los hijos y de su señora madre. El oficio más antiguo del mundo, lo digo con todo el respeto, la prostitución, ellas tienen derecho de tener a sus hijos. La única causal por las cuales puede perder este derecho de forma permanente es que ellas induzcan a sus hijos menores de edad a estas prácticas. Igual si son personas que están en condición de drogadicción o que consumen sustancias psicotrópicas. 310-245-8548 son nuestras líneas y nuestro portal Facebook Canal TRO. Aquí otro mensaje de uno de nuestros televidentes que nos pregunta a través de este portal. Doña Nieve Ocampo, por favor, no entiendo alimentos miti, pero sí los ingresos de uno son muy altos y el otro muy bajos. Los dos deben aportar por igual. Muchas gracias. Bueno, doctora Marlene, ¿qué podemos decirle a doña Nieves? Miti. ¿Qué quiere decir eso en el argot popular? Bueno, 50 y 50. Si los gastos de un hijo ascienden a 1 millón de pesos, el padre debe poner 500 y la mamá debe poner 500. Pero razón tiene la televidente. Nadie está obligado a lo imposible. Si un miembro de la pareja devenga un salario mínimo y el otro tiene pues un salario alto, el juez tendrá que mirar, si van ante el juez, tendrá que mirar la capacidad de cada uno, porque no se puede obligar a una persona que gana un salario mínimo a aportar lo mismo que gana una persona que tiene 2 o 3 salarios mínimos, pero por ley, por norma, debería ser mitad y mitad. Los gastos de los hijos deberían ir por mitad y mitad, acorde a la capacidad que tienen los padres en ese momento. 310-245-8548 y 648-4820. Bueno, doctora Marlene, tenemos otro mensaje de nuestros televidentes que formula su pregunta a través de un video. Tengo una deuda personal y el interés es del 10%. ¿Esa deuda es ilegal? ¿Puedo terminarla? ¿De qué manera? Porque la suma de los intereses que he pagado en el año ya superan la deuda inicial.
Bueno, de entrada identificamos la usura, interés del 10%, sea una entidad financiera o respaldado por un título de valor. Doctora Marlene. Bueno, pues no, las entidades financieras no pueden sobrepasar el límite de la usura, doctor. 2.3, si no estoy mal, sí, es la usura en este momento, claro, sí, señora. Las entidades financieras no pueden sobrepasar el límite de usura. Esto es un delito, Las personas que prestan en la calle, los prestamistas, los conocidos como agiotistas, pues estos son negocios que ya escapan al control, digamos, del Estado, que el Estado no los puede regular. Entonces lo ideal es no tomar esta clase de préstamos, lo ideal es tomar los créditos con las entidades financieras, porque cuando yo tomo un crédito por fuera me cobran al 10%, si yo quiero presentar la denuncia penal por el delito de usura, voy a tener que probar que me estaban cobrando este 10%. Y normalmente estas personas no dejan rastro de sus delitos, no dejan rastro, de su cobro. No dejan por escrito cuánto están cobrando. Entonces, lo mejor es no tomar este tipo de créditos y en lo posible acudir a las entidades financieras, a las cooperativas, a los fondos, en fin, no tomar estos préstamos en la calle porque son muy, muy costosos. 245-8548 y 648-4820 son nuestras líneas. Doña Rubiela, muy buenas tardes. ¿Cuál es su consulta? Muy buenas tardes. Mire, una pregunta para la doctora. Resulta de que mi mamá tiene una finquita y ella en este momento quiere repartir, pero resulta de que ella nos ha tocado llevarla donde el psiquiatra porque ha presentado problemas de salud. Luego fuimos a la notaría a hacer los papeles de la escritura para que ella nos reparta, pero resulta que allá, yo les conté la verdad, mi mamá está mal, ella nos ha tocado llevarla al psiquiatra, entonces allá nos piden un tutor. Para yo pedir un tutor, ¿qué debo hacer? ¿Qué pasos hay que hacer? Perfecto, doña Rubiela, para dedicarle el tiempo que se le merece a su respuesta, vamos a hacerlo después de nuestra primera pausa comercial. Y enseguida continuamos con nuestro programa Actúe en Derecho. Tema de hoy, consultorio jurídico. Ya regresamos. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho. Tema de hoy, consultorio jurídico. Los invitamos a que nos sigan escribiendo y llamando a nuestras líneas 310-248-8548 y 648-4820 y nos escriban también a través de nuestro portal Facebook Canal TRO. Evidentemente siguen siendo tiempos difíciles en los cuales la responsabilidad social es la mejor vacuna en contra del COVID-19. Ya se extendió la emergencia hasta el mes de febrero, doctora Marlene. Esto indica que hay que tener mucho más cuidado en unos tiempos en los cuales frecuentemente se moviliza mucha más gente en el territorio nacional en tiempo de vacaciones. Es por eso que el Canal TRO ha implementado esta campaña. La mejor prevención está en tus manos. Primero, lavarse las manos con agua y jabón. Segundo, evita tocar los ojos y boca frecuentemente. Tercero, usa tapabocas. Cuarto, evita el contacto físico. 5, procura guardar distancia. Y 6, limpia las superficies y los objetos constantemente. Esta es una campaña de El Canal TRO. Bueno, doctora Marlene, nos llaman y nos hacen esta pregunta respecto al caso puntual que nos socializó doña Rubiela antes de ir a nuestra primera pausa comercial. ¿Qué podemos decir en este caso, doctora Marlene? Bueno, ¿qué le podemos decir a doña Rubiela? Doña Rubiela, para que se designe un tutor o un guardador, primero tiene que haberse declarado que la persona es incapaz. Entonces hay que acudir a un proceso judicial para que sea declarado incapaz. Una vez sea declarado incapaz, se le asignará o se le designará el tutor o guardador. Entonces esto es algo que no podemos hacer así de manera personal, sencillamente decir vamos a nombrar a una persona, no. Esto tiene que tener previamente una decisión judicial que declare
que su señora mamá no puede disponer de sus bienes, que no está en capacidad. Entonces yo le aconsejo que se acerque a una comisaría de familia o a alguna oficina del bienestar familiar. De pronto en la Defensoría Pública también le pueden ayudar con este tema, en un consultorio jurídico, para que le indiquen cómo iniciar este proceso. O, si usted puede, contrate los servicios de un profesional del derecho, porque este es un proceso que se debe adelantar mediante un apoderado. No es algo que se puede hacer de manera personal. Este apoderado le indicará los pasos a seguir, o en el consultorio, la comisaría, la defensoría, le indicarán exactamente los pasos a seguir. Dos procesos complicados para la gente, y si no se hacen con un profesional del derecho, se les va a prolongar el problema y en últimas les va a salir mucho más costoso. Vamos a revisar esta pregunta que nos envían nuestros televidentes de Facebook Canal Tro. Nos dice nuestro televidente: buenas tardes. Mi caso es el siguiente: tengo un hijo de 24 años de edad. La mamá se desapareció con él 20 años y no sabía su ubicación. Ahora resulta que me colocó una denuncia por alimentos. Nunca fui notificado y no sabía su paradero. ¿Qué debo hacer en la actualidad? El niño tiene 2 hijos y está casado en este momento también. Doctora Marlene. Bueno, yo creería que aquí la información no está completa. Le falta un pedazo de esa historia definitivamente. Yo creo, porque si el muchacho tiene ya 24 años, la mamá no puede interponer una denuncia por alimentos porque él ya es mayor de edad y él tendría que hacerlo a nombre propio. Entonces no puede la mamá interponer esta denuncia. Si fue una denuncia que se interpuso cuando él era bebé, antes de que ella se lo llevara, ¿cierto? Habría que revisar. ¿Por qué? Porque ahora, si la denuncia se interpuso cuando él era bebé, usted ahora que él tiene 24 años, debería pues prácticamente 20 años si se interpuso cuando tenía 4 años. Entonces hay que verificar muy bien qué ocurrió, porque si hasta ahora lo van a denunciar a usted, pues no habría lugar, porque ya es una persona mayor de edad y tendría que hacerlo él de manera personal, no la madre. Entonces verifique si la denuncia fue puesta cuando él era bebé, antes de que ella se lo llevara, y en ese caso, pues habría lugar a que le cobren todos estos años de alimentos porque usted no aportó. Ahora, usted puede constituir su apoderado, se puede defender, usted no sabía dónde estaba su hijo, usted no sabía dónde podría consignarle, pero tiene que revisar, porque pues no es procedente que una persona mayor de edad en este momento ponga una denuncia y le cobren lo anterior. Esto no opera de esta manera. Y también tener en cuenta algo que va dentro del mensaje que nos envió nuestro televidente, y es que se enteró que es abuelo. Tiene ya un hogar, el hijo de él, y es una de las causales de emancipación también, para que lo tenga también en cuenta nuestro televidente. 310-245-8548 y 648-4820. Don Carlos, feliz tarde y bienvenido a Actúe en Derecho. Buenas tardes, doctores. ¿Cómo están? Don Carlos, ¿de qué sector del área metropolitana nos llama? De aquí de La Aurora. Barrio La Aurora, comuna número 14, si no estoy mal, salida para norte de Santander. Don Carlos, ¿cuál es su inquietud? Bueno, doctor, es que yo en días pasados llamé y les comentaba lo siguiente. Yo tengo 58 años y tengo 1.300 semanas de cotización con un fondo privado. Yo preguntaba que si me podía trasladar a Colpensiones. La doctora dijo que sí. La pregunta mía es la siguiente: ¿lo puedo hacer personalmente o tiene que ser por intermedio de un abogado? ¿Sí? ¿Y qué pasos debo de seguir? Esa sería mi pregunta. Don Carlos, muchísimas gracias por llamar a Actúe en Derecho. La próxima semana también vamos a manejar el tema de traslado de pensiones, ya que es uno de los temas más recurrentes que nos solicitan nuestros televidentes. También hay otros temas como el de hacinamiento carcelario, que afecta las comunidades de las personas en condición de prisionalización.
En este momento, doctora Marlene, ¿qué podemos decirle a don Carlos, que nos llama desde el barrio La Aurora? Bueno, don Carlos, como le dijo la doctora, sí, usted en este momento se puede trasladar. Lo que ocurre es que ya no lo puede hacer usted personalmente, ya no lo puede hacer mediante un trámite administrativo. En este momento, necesariamente usted debe contratar los servicios de un profesional del derecho para que adelante este trámite. ¿Cuándo lo puedo hacer personalmente? Cuando aún me faltan más de 10 años. En su caso, usted tiene 58 años. Los hombres, recordemos que se pensionan a los 62 años, entonces ya no lo puede hacer usted personalmente. Ahora, otro punto que usted tendría que revisar es si usted ha cotizado sobre salario mínimo o si ha cotizado sobre más del salario mínimo, porque si su cotización ha sido sobre salario mínimo, no tendría sentido cambiarse de fondo, porque este es uno de los únicos casos en que es benéfico para una persona quedarse en el fondo privado, porque le exigen menos semanas y la mesada pues va a ser del salario mínimo. Pero si usted cotizó por más del salario mínimo, pues sí sería bueno que intentara pasarse, porque le va a aumentar su mesada. Pero ya no puede hacerlo de manera personal, debe contratar los servicios de un profesional del derecho. Los ponentes del proyecto de ley de la ventana pensional argumentaban dentro de la justificación de este proyecto de ley que eran 40.000 procesos de traslado de pensión los que se tienen en este momento a nivel nacional. Una situación bastante compleja para las personas que ya están alrededor de los 50, 60 años buscando consolidar ese ahorro y convertirlo en pensión. Don Fernando, muy buenas tardes y bienvenido a Tú en Derecho. Buenas tardes. Don Fernando, muy buenas tardes. Buenas tardes. Don Fernando, ¿de qué sector del área metropolitana nos está llamando? De aquí del barrio San Francisco. Barrio San Francisco, comuna número 3, si no estoy mal, uno de los barrios más extensos, más grandes que tiene el área metropolitana de Bucaramanga. Sí, buenas tardes, para una consulta. Sí, señor. Es que una hija tiene, actualmente está separada y divorciada, tienen 3 hijos y ya estaba trabajando y a raíz de la pandemia quedó sin trabajo hace exactamente 10 meses. Entonces el esposo dice que como no está aportando el 50%, están viviendo en una casa que se está pagando, y dice que no le pasa más, que ya la casa no le pertenece el 50%, sino menos. Él ya pues tiene otra relación por fuera y pues, los hijos están ahí con la señora en la casa. Entonces yo quisiera saber si es posible que eso sea así o no. Bueno, normalmente, desafortunadamente, doctora Marlene, en una sociedad patriarcal, pues hay esta clase de maltrato. Ayer pues era el Día Internacional referido a este tema, este importante tema para salvaguardar el derecho de las mujeres, y el solo hecho que le diga a su hija y le hable en estos términos, en estos tiempos de pandemia, es maltrato psicológico. Pero acorde a este inmueble, a los derechos adquiridos por este inmueble como pareja, como cónyuges, ¿qué podemos decirles, doctora Marlene? Como decía el doctor Reinaldo, el hecho de que le digan a una mujer que usted no tiene derecho, que usted porque ya no vive conmigo, porque no está aportando, no tiene derecho, es una clase, un tipo de maltrato. Aquí tenemos que diferenciar 2 situaciones. Una situación es la que se da por el hecho del matrimonio, cuando 2 personas se casan, lo he repetido muchas veces, cuando 2 personas se casan, además de declararlos marido y mujer, los declaran socios. Aquí hay una sociedad, y es una sociedad que va 50 y 50%, 50% para ella y 50% para él. Eso es una primera parte, eso es aparte. El tema de los hijos debería ser el 50% y el 50% que se pague la cuota de alimentos, pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. No
si yo no puedo aportar en este momento para los alimentos de mi hijo, pues habrá otra manera de que me cobren, pero no me pueden decir que por eso, entonces yo ya no tengo el 50% de mi casa. Doctora Marlene, disculpe, me parece muy importante que le digamos a nuestros televidentes, especialmente a la hija de don Fernando, que debe ser el caso de muchas madres, cabezas de familia o muchas mujeres santandereanas. ¿El único aporte que se puede hacer en un hogar es con dinero? ¿O cuál es ese valor agregado que tiene la madre de familia en un hogar con esa clase de aporte que no se tiene en cuenta, se desconoce y configura también en maltrato? Doctora María. Claro, es que la madre no tiene necesariamente que aportar el 50% en dinero. La madre está cuidando, la madre está también dando vestuario, la madre proporciona un techo para sus hijos, porque si ellos están viviendo con ella, ella asume todos estos gastos. Entonces esto también entra a formar parte del aporte de ella, el cuidado, la atención, los alimentos que ella le suministra. Todo esto forma parte de el cuidado que deben tener esos menores y que no se puede decir sencillamente que ese cuidado no vale nada. Entonces son dos cosas diferentes. La casa pertenece a la sociedad conyugal y son propietarios los dos, 50% y 50%. El tema de alimentos habrá que solucionarlo, habrá que mirar cómo se llega a una conciliación donde se contabilice ese otro aporte que hace la madre cuando tiene los hijos bajo su custodia, porque puede que no aporte una suma de dinero, no le digas, tome, le doy 100.000 pesos, pero está aportándola en la manutención, el cuidado, la alimentación. Entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra. Perfecto. Facebook Canal TRO es nuestro portal de internet donde ustedes nos hacen también sus preguntas, nos presentan sus inquietudes. Aquí está inquietud de uno de nuestros televidentes. Nos dice Socorro Prada, si una pareja se separa y hay deudas en bancos, entidades financieras, y está a nombre de uno, pero también aparece en los papeles la deuda es de los dos legalmente, doctora, pasivos y activos en un proceso de divorcio o separación. Doctora Marlene. Sí, las deudas, igual que en la sucesión, ingresan al haber conyugal. Entonces, al haber conyugal ingresan tanto los bienes como las deudas. Pero también hay que mirar algo, porque si uno de los cónyuges adquirió una deuda y fue para cosas personales, no la invirtió en la sociedad, también ya existe jurisprudencia al respecto, también los jueces se han pronunciado al respecto. Entonces hay que mirar si la pareja adquirió una deuda, para qué la adquirió, si esa deuda benefició a la sociedad, porque tampoco es cualquier deuda que se adquiera, porque si es una deuda que yo adquirí a título personal, me la gasté y pueden demostrarme que yo me la gasté en cosas totalmente fuera de la sociedad o se la regalé a otra persona, yo no, el socio, el compañero, el cónyuge no tiene por qué asumir esa deuda. Entonces hay que revisar muy bien el tema, pero en principio y de entrada podríamos decir que sí, a la sociedad pertenecen tanto los bienes como las deudas. Situación que se debe tener en cuenta de que estas obligaciones adquiridas por los cónyuges sirvan para la construcción y el fortalecimiento del proyecto de vida que incurre en una sociedad conyugal. Doña Xiomara, muy buenas tardes y bienvenida a Tú en Derecho. Doctor Reinaldo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctora Marlene. Doctor Reinaldo, mi pregunta es, mi mamá tiene una casa en Cartagena. Sí, señora. En dicha casa estamos vivos de 3 hijos. Y hay una escritura que mi mamá hizo a nombre de los 3 hijos y hay una hija muerta, pero en la escritura no reposan los hijos, ni los hijos ni mi hermana muerta, porque mi mamá le dio una casa a mi hermana en un municipio. Tienen mis sobrinos, hijos de mi hermana muerta, derecho a la casa que está en Cartagena, donde ya hay una escritura hecha a mis 2 hermanos vivos y a mí. Doña Xiomara, una pregunta. ¿Cuánto tiempo lleva de fallecida su señora madre?
No, mi mamá está viva. ¿Está viva? Okay. Sí, mi mamá está viva, vive conmigo y nosotros vivimos aquí en Florida Blanca, pero la casa es en Cartagena. Perfecto, doña Xiomara. Doña Xiomara, le pido no nos vaya a colgar, de pronto necesitamos una información adicional. Doctora Marlene, ¿qué podemos decirle a doña Xiomara? Bueno, ¿qué podemos decirle? Pues ya hay una escritura, ¿cierto? Ya hay una escritura, ya la señora dispuso en vida de sus bienes, ¿sí? Dice usted que ella le dio a la otra hija, a la que falleció, un bien. Entonces, pues ya los hijos de esa persona no están desamparados, tienen un bien. Y habiendo una escritura de por medio, los propietarios de esa casa, pues son ustedes. Sí, eso es lo que quería saber, porque hay un hijo de mi hermana muerta que está en la casa, que ya está escriturada y no quiere salir. ¿Cuánto tiempo lleva ese hijo ahí, doña Xiomara? ¿Mi sobrino? Sí, señora. Pues mi sobrino tiene como alrededor como de 3, 4 años viviendo ahí, o sea, porque mi otra hermana lo dejó ahí, porque, es mi sobrino, entonces yo ahora le estoy diciendo que me desocupe porque nosotros vamos en diciembre para allá y no tenemos a dónde bajar, y él me dice que no, que porque... ¿Ustedes han tenido contrato de arrendamiento con él o algo parecido? No le hemos hecho contrato de arrendamiento, no hay nada, o sea, mi otra hermana lo colocó ahí porque él trabaja allá en Cartagena, no se quiere ir para el municipio de Arjona, Bolívar, que es donde mi mamá ya le dio a la mamá de ellos en vida. Perfecto, doña Xiomara, muchísimas gracias por haber llamado a Actúe en Derecho. Bueno, bastante complicada esta situación, situaciones familiares, situaciones de inmuebles. La señora, en aras de solucionar estas situaciones, que no peleen en vida entre los hijos, pues se siguen presentando desafortunadamente estos casos que afectan el núcleo familiar. Vamos a nuestra última pausa comercial y enseguida volvemos con las conclusiones de este importante programa, día de hoy, Consultorio Jurídico. Ya regresamos. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho. Tema de hoy, consultorio jurídico acorde a nuestra responsabilidad social. Darle solución o esos primeros auxilios jurídicos a las situaciones sociales y jurídicas que tengan todos ustedes los televidentes del Gran Santander. Vamos a revisar este otro video que nos envían nuestros televidentes, donde formulan sus preguntas respecto a sus situaciones jurídicas. Buenas, tengo una pregunta. ¿De qué manera puedo adelantar un proceso de sucesión si los herederos o los beneficiados no se han puesto de acuerdo? Bueno, ojalá se pongan de acuerdo lo más rápido posible, ya que acorde a si hay acuerdo de voluntades, pues les va a salir más barato y menos problema. Doctora Marlene. Sí, recordemos que el proceso de sucesión se puede adelantar de dos maneras. Uno es ante notario, si no hay menores de edad y si las personas están de acuerdo. Entonces, nuestro televidente dice que no, que este no sería el caso porque no están de acuerdo. Tendría usted que contratar un abogado y hacerlo ante los juzgados de familia. Esto es mucho más demorado, conlleva mucho más tiempo y obviamente es mucho más costoso. Entonces lo ideal, como decía el doctor Reinaldo, es que estemos de acuerdo y podamos adelantarlo de manera rápida, de manera más económica ante una notaría. En cualquiera de los dos casos, ustedes deben contratar los servicios de un profesional del derecho, sea ante notaría o sea ante juzgado. Este es un proceso que sí o sí se debe adelantar por intermedio de un abogado. Un profesional del derecho para salvaguardar los derechos de las personas que están heredando y quieren ser titulares de los bienes que les dejaron en vida, muchas veces sus señores padres. 310-245-8548 son nuestras líneas. Aquí tenemos otro mensaje de uno de nuestros televidentes que envían sus preguntas acá, Actúe en Derecho. Jesús Tatú. Mi pregunta es, si ella tiene comprobado por historia clínica que no está bien mentalmente, ¿puedo pedir la custodia permanente? Me imagino que está pidiendo la custodia permanente de sus hijos. Doctora Marlene.
Bueno, la historia clínica en este caso es una prueba. Es una prueba para llegar al proceso que la declare incapaz. La historia clínica per se no puede ser utilizada para quitarle, digamos, la custodia permanente. Esto tiene que ser declarado mediante un proceso. No puede ser que sencillamente aleguemos o mostremos la historia y ya con esto nos concedan la custodia permanente. Es un proceso bastante amplio en el ámbito probatorio y especialmente, doctora Marlene, tener mucho cuidado también con esa información porque es una información personal. No, y es que además es un proceso, doctor Reinaldo, que priva a una persona del ejercicio de sus derechos. Entonces no puede ser a la ligera, no puede ser así porque sí. No, es algo, como usted decía, bastante complicado, bastante serio, porque priva a una persona del ejercicio de sus derechos. Teniendo en cuenta que un trastorno mental permanente o transitorio, si le quitan este derecho sobre sus hijos, es posible que se agrave la situación de esta persona y este ser humano. Además de eso, me dice producción si alcanzamos a revisar otro mensaje, otra pregunta de nuestros televidentes. Por favor, revisemos este mensaje para darle respuesta. Samaí Rodríguez dice, buenas tardes. Mi prima tiene muchas letras del esposo que dejó, tal vez en vida. Él prestaba plata y él ya falleció. ¿Se puede recuperar esa plata? Las letras están a nombre de él. ¿Qué se debe hacer para recuperar esta plata? Muchas gracias por su información. Bueno, le heredó títulos, valores para que hiciera el cobro del mismo. Doctora Marlene. Sí, claro, sí se pueden cobrar estos títulos valores. Estos títulos valores pueden ser cobrados o por la cónyuge si era casado o por los hijos que son los legítimos herederos. En este caso, pues lo que ellos han heredado es, digamos, una cuenta por pagar, porque alguien le debe ese dinero a la persona que falleció. Entonces sí pueden realizar el cobro, realizar el proceso ejecutivo para el cobro de estos títulos valores. Títulos valores que respaldan una obligación que él pudo consolidar en vida y pues tiene el derecho adquirido su cónyuge. Doctora Marlene, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Actúe en Derecho, hoy en SET. Con todo el gusto, es un placer estar en este SET, estar en esta que es mi casa. Perfecto, y a ustedes continúen con toda la programación de El Canal TRO. A continuación el programa Tacones en la Mano. Feliz fin de semana para todos.